Estimada audiencia, un gusto de saludarles esta tarde. Queremos informarles a ustedes que tenemos una transmisión en vivo y en directo desde el Palacio Nacional de la Cultura, donde las autoridades les brindarán información importante en una conferencia de prensa. Sean bienvenidos a esta transmisión. Les dejamos con las imágenes en vivo y en directo. Acompaña en este día. Bienvenidos a esta conferencia de prensa post reunión gabinete de gobierno. Damos la bienvenida al señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien se acompaña de la vicepresidenta Karine Herrera. Y damos paso entonces al inicio de esta conferencia de prensa. Cedo el uso de la palabra al señor presidente Bernardo Arévalo. Bueno, muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto estar con ustedes otra vez de regreso. Quiero darles una pequeña información sobre los temas de la reciente gira que acabamos de concluir por los países europeos. Es una gira que nos llevó, es una gira que en general nos ha permitido avanzar en temas que para este gobierno son sumamente importantes: inversión, cooperación y colaboración con la lucha contra la corrupción. La gira fue una combinación de participación en eventos internacionales como la Conferencia de Seguridad de Múnich. En esta conferencia solamente tuvimos nosotros 13 reuniones bilaterales y 2 participaciones en paneles, uno sobre corrupción y otro sobre migración. Y aparte, visitas a Bruselas, a las autoridades de la Unión Europea, tanto a la Comisión como al Parlamento, a Francia, en donde tuvimos reuniones con el presidente Macron y con la UNESCO, en Ginebra, donde tuvimos reuniones con los altos comisionados para refugiados, con el alto comisionado para derechos humanos, y en Lausana con el Comité Olímpico Internacional, para finalmente terminar en España, donde tuvimos una visita oficial con reuniones con los reyes de España, con el presidente de gobierno, reuniones con sectores empresariales y reuniones con autoridades de sectores específicos, todos en el marco de la construcción de una agenda bilateral ambiciosa y que nos haga avanzar. Quiero resaltar simplemente 3 de los avances más importantes de esta gira. El primero de ellos es que con el Comité Olímpico Internacional hemos establecido el compromiso de trabajar para que la suspensión de Guatemala sea levantada lo antes posible, a fin de que nuestros atletas puedan participar en los próximos Juegos Olímpicos portando orgullosamente la bandera de Guatemala. Les hicimos ver claramente que esta no es una decisión que dependa del gobierno de la República, porque hay instancias legales que son las que tienen que ser abordadas, pero que de nuestra parte estaremos tratando de facilitar este proceso, y ellos a su vez manifestaron que ante la manifestación de esta voluntad ellos estarían considerando las formas para facilitar esta participación en los Juegos de París. En segundo lugar, se firmó un acuerdo con la línea aérea Iberia, un acuerdo que es un acuerdo conjunto para la promoción de nuestro país como destino turístico en el marco de los mercados en donde Iberia
está establecido y que abre la puerta para el aumento de más vuelos y más destinos a Guatemala a medida que el resultado de esta campaña vaya teniendo lugar. Esto busca fortalecer el país y poder avanzar en el proceso de la construcción del turismo como una industria estratégica de Guatemala. En tercer lugar, no se puede dejar de mencionar el memorándum de entendimiento que firmamos con la Unión Europea, que abre, estrecha y regulariza las relaciones con la Unión, con los 23 países que integran la Unión Europea. Con esto se logrará invertir, esto es parte de este paquete, viene ya una decisión de invertir 50 millones de euros en el departamento de Petén con la creación de proyectos comunitarios, pero sobre todo nos abre la puerta a una iniciativa como el portal global de la Unión Europea, en donde podemos tener acceso a capital de inversión que las instituciones de la Unión movilizan, público y privado, para grandes proyectos de desarrollo de nuestro país. Y hemos dejado planteado ante el gobierno de Francia la gestión para que se dé un mandato de colaboración a la Agencia Francesa para el Desarrollo para nuestro país, un mandato que en este momento no existe. Y esto entre otras discusiones que tuvimos con el primer ministro de Holanda, con el primer ministro de Bélgica, con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Es decir, ha sido una reunión sumamente intensa y fructífera. Ahora voy a dejar en la palabra a la vicepresidenta. Gracias. Bien, continuando con los temas que fueron abordados, seguimos trabajando sin descanso por apagar los incendios, con apoyo de las municipalidades, ministerios, instituciones públicas, brigadas, sociedad civil y por supuesto el sector privado. Son más de 2,000 personas las que están apoyando, que están trabajando y que se han desplegado hacia los incendios forestales activos. Solo en el volcán de Agua se han realizado 227 vuelos y se han vertido aproximadamente 59,000 galones de agua, que han permitido un control al momento del 60% y una liquidación total del 40% de cobertura. En el caso del incendio de Totonicapán, son más de 37,000 galones de agua los que se han vertido, se han realizado 222 vuelos, tenemos un 90% de control del incendio y un 70% se encuentra ese incendio en estado liquidado. A pesar de ello, debo comentarles que estamos en la temporada de incendios. Esta se inició en noviembre del año pasado, por lo que ahora son más de 30 los que tenemos registrados al día de hoy. Es por esto que no hemos dejado de recibir donaciones de ayuda internacional en equipos de protección personal que son tan necesarios, vuelos, alimentos y herramientas de trabajo para controlar los incendios. Es importante decirle a la población que la lucha contra los incendios es de todas y todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y colaborar para evitar hacer rozas en áreas que son demasiado pendientes, tomar precauciones con el caso de fogatas y reportar los incendios en cuanto los vean inmediatamente al número de Conred marcando el 119. Esto nos ayudará mucho en el control. Gracias. Si tienen preguntas. Así es, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta. Comenzamos con Fátima Najarro, de Prensa Libre. Buenas tardes. Siguiendo con el tema de su gira,
a Europa. Primero sería, pues, ¿cómo califica usted el encuentro que se tuvo con los empresarios en España y cuándo se podría haber traducido en inversiones este encuentro? También, pues, los retos que hay para poder atraer más inversiones. También, pues, cómo se traduciría o se capitalizarían los encuentros que se tuvieron con el presidente de Ucrania y de Israel. Y por último punto, en cuanto a la elección de gobernadores, ¿cómo se asegurará esta designación? Pues vemos que desde ya hay desacuerdo en los departamentos. A ver, reuniones con hombres de negocios tuvimos en Francia, en España y algunos a nivel bilateral en Alemania. Es importante hacer ver que la condición principal para la llegada de capitales a cualquier país es la certeza jurídica, y que hasta el día de hoy, hasta el 15 de enero, esa certeza jurídica en Guatemala no existía. Entonces, el interés que hay ahora por parte de estos inversores es porque empiezan a ver la voluntad política para construir certeza jurídica, respeto al Estado de Derecho, que es la condición fundamental para poder interesarse e invertir en el capital. Nosotros lo que hemos hecho es que les hemos puesto por delante la visión general de nuestra estrategia de inversión en el desarrollo, inversión para el desarrollo, inversión en infraestructura para el desarrollo, y al mismo tiempo las posibilidades que hay para hacer inversión, ya sea en macroproyectos público-privados o que ellos vengan a hacer inversión en el marco de estrategias como la apertura de negocios que pueden tenerse para vender en los Estados Unidos, el nearshoring del que se habla. Para cada uno de ellos fue muy importante para ellos constatar que además de el compromiso con el Estado de Derecho, lo que quiere decir certeza jurídica para sus capitales, estamos plenamente comprometidos en construir la infraestructura sin la que un país es atractivo para la inversión, porque si no hay carreteras de transporte, no hay puertos adecuados, no hay aeropuertos en buenas condiciones y otra serie, infraestructura eléctrica suficiente, sencillamente no hay condiciones para venir a intervenir. Y la tercera fue que nosotros estamos muy interesados en desarrollar el capital humano. A partir de ahí van a venir misiones ya de hombres de negocios. Estuvimos hablando sobre misiones que van a empezar a partir del mes de marzo, pero ya son misiones que van a venir para hablar con el sector privado local, para tratar de ver qué posibilidades hay, explorar el clima de negocios, cuáles son las oportunidades. Algunas se interesaron, por ejemplo, en el metro de la ciudad de Guatemala. Los grandes metros son desarrollados casi todos por empresas europeas o coreanas. Otros, los proyectos de desarrollo del aeropuerto fueron también, se les puso mucha atención. Es decir, a partir de ahora lo que estamos viendo es que Guatemala está en el mapa de interés de los inversionistas internacionales, que nosotros podemos aprovechar para generar los procesos de empleo y de desarrollo que el país necesita. Su segunda pregunta. Ucrania. Bueno, en el caso de Ucrania e Israel, las reuniones fueron reuniones que siguen la tradición de amistad con ambos países, y en ambos casos el gobierno de Guatemala manifestó su posición de pleno respeto al derecho internacional y a la necesidad de encontrar solución pacífica a las controversias, comprometiéndonos a participar en los esfuerzos internacionales que existan para buscar resoluciones pacíficas a los conflictos en estos países.
y sobre los gobernadores, mire, es un proceso que está establecido en ley. La ley establece el proceso mediante el cual el presidente de la República escoge de una terna que es seleccionada por la sociedad civil. Nosotros hemos hecho un proceso que dentro de ese marco legal ha ampliado las posibilidades de participación de la sociedad civil para seleccionar a las personas que ellos creen adecuados. Si las ternas están produciendo personas que no representan a la sociedad en sus departamentos, es un tema de los representantes de la sociedad civil en esos CODEDES y de la sociedad de ese departamento. Nosotros hemos sido claros que no vamos a nombrar a ninguna persona que no cumpla con las condiciones de idoneidad, de honradez, que justifiquen la confianza con la que se le puede otorgar la coordinación de la labor del Ejecutivo a nivel local. Pero hasta este momento no he entrado a conocer ninguna de las ternas. Gracias, señor presidente. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días, presidente y vicepresidenta. Tengo 3 preguntas. La primera es en torno a la declaración patrimonial. El plazo se cumplió el 23 de febrero, ambos la presentaron y no se hizo pública como en un momento lo ofrecieron. ¿Por qué se cambió eso y si se va a hacer, si esto se va a extender a los ministros? La segunda es en torno a su gira en Europa. En una entrevista usted dijo que está de algún momento, ¿cómo lo puedo explicar? Tiene que tener una convivencia con la fiscal general y que la permanencia de ella va a depender de las Cortes. ¿Usted estaría haciendo una tregua con la fiscal general? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es en torno siempre a la elección de gobernadores. ¿Usted ya tiene conocimiento de cuántas ternas o qué departamentos hacen falta que le entreguen las ternas? Si nos pudiera ampliar. Gracias. No he visto los informes de los departamentos ni cuántas ternas están y faltan. Mire, las treguas se establecen cuando hay algún tipo de conflicto de tipo ideológico, personal, etcétera, y yo no tengo ningún conflicto personal con la señora fiscal. Sencillamente ella se niega a cumplir la ley que establece que tiene que coordinar con el presidente de la República en reuniones de ministros y sabemos cuáles han sido sus acciones en el pasado, de manera que esos son los parámetros con los que estaremos tomando acciones. Y en la primera pregunta… Señor presidente, declaración patrimonial. Sí, yo entregué y sí, yo voy a estar haciendo la mía pública. ¿Se ha hecho pública? ¿Por qué no se hizo pública? Porque la vamos a hacer en un formato que sea más entendible. El formato de la declaración es un formato que está lleno de espacios, es un formato, digamos, más burocrático que otra cosa. Entonces vamos a sacarlo de una manera que refleje los balances fundamentalmente. ¿Cuándo sería que la presentarían pública? Ay, déjeme hablar con el equipo porque estaban viendo eso. Gracias, señor presidente. Continuamos con Lourdes Arana de Alba Visión. Muy buena tarde, señor presidente, señora vicepresidenta. También tengo 3 preguntas. No es que sea a propósito, pero quisiera consultarle, ¿cuándo es la presentación de la Comisión Nacional contra la Corrupción? Se dijo que se haría cuando usted vuelva de viaje, entonces quisiera saber si ya se tiene una fecha. Asimismo, postura acerca de los 80 casos que se contabilizan de la enfermedad Guillain-Barré. Y finalmente, ¿cómo se va a mantener también la suspensión de clases o cómo se va a manejar la situación de suspensión de clases en Santa María de Jesús y San Juan Alotenango, considerando que aún se trabaja en el incendio? Muchas gracias. Sobre los 80 casos de
la enfermedad de Guillain-Barré y la situación, bueno, sobre ese caso todavía no hemos tenido una reunión con el ministro. Llegué ayer prácticamente con el ministro de Salud y con la vicepresidenta para poder tener un estado de esa cuestión. La suspensión de clases en Santa María de Jesús va a ser en parte ligada a la medida en que se logre extinguir por completo el incendio en el volcán de Agua. La presentación del equipo de anticorrupción. Tengo una reunión ahorita con esta tarde con el comisionado. Sería o a fines de esta semana o a comienzos de la próxima. Es una cuestión de agenda nada más. Gracias por su amable respuesta. Continuamos con Julio Vázquez de Nuestro Diario. Presidente, vicepresidenta, buenas tardes. Tengo dos preguntas precisas. La semana pasada se daba a conocer que no se iban a tener insumos en los hospitales, en medicinas, que se tenían que comprar. ¿Cómo va la situación en este sentido? Esa reunión se dio en el Congreso de la República. ¿Cuándo se dio a cabo esa citación? Y se decía de que había un problema con el tema de insumos. Y segunda, si ya se tienen algún tipo de resultados del comando que se presentó que iba a actuar contra las extorsiones, presidente, que fue presentado acá, ya que sí se ha dado un poco de situaciones acerca de aumento de extorsiones en el país. Bien, con relación a los insumos, nos comentaba la viceministra de Hospitales y el ministro que están haciendo todas las gestiones para agilizar que tengan todo lo necesario, pero específicamente con la enfermedad de Guillain-Barré cuentan con la inmunoglobulina que necesitan para el tratamiento. Eso sí se verificó, por ejemplo, en el hospital de Mazatenango. Todos los pacientes contaban con el tratamiento completo que necesitaba y todo lo necesario para su atención. Ahora lo del comando lo dejo al presidente. Gracias. Mire, el otro día presentamos datos de esta semana, no le tengo, pero los datos de la semana anterior eran datos donde ya había resultados concretos en términos de la desarticulación. Se desarticularon 2 bandas de extorsionistas, se logró el arresto de varias personas que estaban en la calle dedicadas a esta actividad, en coordinación con las personas que desde adentro de las cárceles estaban haciendo las llamadas, que fue las requisas que se hicieron hasta la semana pasada 9 requisas en las distintas cárceles, retirando el equipo y la cuestión. Usted dice que ha habido un aumento en las extorsiones. No he visto las estadísticas, pero lo que ha habido hasta la semana anterior era realmente ya se estaban desarticulando bandas, de manera que habría que ver si existe efectivamente un repunte de casos o si existe la impresión de que hay casos, pero en realidad se trata de que ya están desarticulándose a las principales bandas. Gracias, señor presidente. Continuamos con Edgar Quiñones de República GT. Presidente, buenas tardes. Vicepresidenta, muy buenas tardes. Retomando su tema de gira por Europa, presidente, ¿por qué escoger precisamente estos países como España para poder pedir este apoyo internacional? Y mi segunda pregunta es, mientras usted estaba de gira por Europa, pues sucede esto del volcán de Agua, ¿cómo califica la labor de la CONRED al frente de este tipo de situaciones que surgen de manera inesperada? Y también en el tema de los gobernadores, sí es cierto, la sociedad civil ha estado muy apegada al proceso en algunos departamentos, pero también se presume que en otros departamentos hay influencia política o incluso de algunos diputados. De llegar a corroborarse esto, ¿sería razón suficiente para volver a repetir el proceso en estas regiones?
Mire, en el caso de los gobernadores, en aquellos casos en donde las ternas no hayan producido personas que tengan las calidades que se consideran necesarias, no se va a aceptar a las ternas y se repetirá el proceso. Eso habrá que verlo terna por terna. La razón de la selección de los países en el caso de la gira en Europa, bueno, a ver, hubo una invitación a esta conferencia de seguridad en Múnich, que es una oportunidad para encontrarse con jefes de Estado de todo el mundo en un formato breve y ágil que permitió pues ver a mucha gente, a muchos jefes de Estado por temas puntuales durante ese día. Era una oportunidad, esos días, era una oportunidad muy especial. ¿Por qué se escogió Bruselas? Porque es la sede de la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los principales cooperantes que tiene nuestro país. Nos daba la oportunidad de firmar este acuerdo que precisamente abre una nueva vía para poder generar mayor cooperación. En el caso de Ginebra y de Suiza, pues tanto con la ACNUR como con el Alto Comisionado de Derechos Humanos son instancias con las que venimos colaborando. Con ACNUR hay inclusive mucho trabajo alrededor del tema de manejo de flujos de migrantes en el país y afuera del país. En el Comité Olímpico en Lausana, pues no tengo que señalarle la importancia de por lo menos tratar de que se logre resolver esta situación que tiene suspendido a nuestro país de participación con plenos derechos en las Olimpiadas. Y España es uno de los socios históricos y tradicionales de Guatemala. Es el país que dentro del marco de la Unión Europea tiene el marco de cooperación más amplio y más grande hacia nuestro país. De manera que en cada uno de ellos eran orientaciones estratégicas alrededor de el papel que cumplían esas visitas en el marco de la política exterior que está construyendo este gobierno. Gracias, señor presidente. La última intervención es de Hedy Quino, del diario La Hora. Conred. Lo de Conred. Conred, nos faltaba una. A usted también se le olvidó. Mire, estábamos en contacto con la vicepresidenta, con la comisión, y felicitaciones a la vicepresidenta y a el Consejo Nacional porque realmente han hecho una labor sumamente loable en condiciones difíciles. El incendio en el volcán de Agua es en la parte alta del volcán, lo que dificulta mucho las labores de control. Después han venido la extensión de todos estos fuegos en incendios en el área de Totonicapán. Vale la pena recalcar un punto muy importante: las capacidades del Sistema Nacional de Atención a Desastres de la Conred no han sido rebasadas. La Conred está respondiendo, se está operando en el marco de una estrategia en donde colaboran las distintas instituciones del Estado, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el CONAP, etcétera, pero también la iniciativa privada y los actores locales. Y esto, si bien ha sido un incendio grande en proporciones y notorio, las instituciones están respondiendo. Y como dijo la señora vicepresidenta, están respondiendo y vamos a tener que estar atentos porque las condiciones climatológicas que vendrán en nuestro país en los próximos meses son problemáticas precisamente para el tema de los incendios. Pero la Conred ha estado a la altura del momento y ha tenido, desde la dirección que ha tenido a nivel político y el equipo técnico que ha estado dando la respuesta. Gracias por su amable respuesta, señor presidente, y concluimos con Hedy Quino, del diario La Hora.
Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señora vicepresidenta. Presidente, tengo 3 preguntas y retomando el tema sobre la declaración patrimonial, me gustaría conocer si usted dijo que sí iba a hacer público su declaración, y me gustaría saber si usted va a ordenar o externar también que los ministros y la vicepresidenta también realicen esta declaración pública. La segunda es sobre la fiscal general. Usted decía que la fiscal general pues se niega a cumplir con la ley, entonces me gustaría conocer de qué manera o cómo trabajarían de la mano con ella, ya que teniendo en cuenta que es jefa del Ministerio Público y hay una comisión nacional que también debería de trabajar en coordinación con ella. ¿Cuáles mecanismos estarían buscando ustedes para que se pueda trabajar con el Ministerio Público? Y la última es sobre el salario, sobre su salario. En algún momento pues usted había externado que se haría una rebaja al salario. ¿Cuándo podríamos ver esto? Gracias, presidente. La primera sí será pública y la mía la voy a hacer pública. Estamos hablando con el resto del gabinete las condiciones para poder hacer las declaraciones del conjunto públicas. Hay preocupaciones alrededor de temas de seguridad, precisamente ligadas a toda la serie de cuestiones extortivas, pero en mi caso será hecha pública inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, en un par de días, en cuanto le demos el formato adecuado. Mire, el trabajo entre el Gobierno de la República y la Fiscalía General es necesario para efectos de la función penal que hay que cumplir ante las Cortes, poder armar y conducir los casos. Esa es la razón por la que el Gobierno de la República está coordinando con la señora fiscal en distintos espacios alrededor de la coordinación entre Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público. En el caso de los temas anticorrupción, el Gobierno de la República pondrá las denuncias correspondientes alrededor de los casos que vayan siendo identificados para que el Ministerio Público actúe de la manera que le corresponde. Nosotros haremos entrega de las averiguaciones que hayamos hecho a partir de lo que vamos encontrando en cada uno y se los vamos a entregar para que el Ministerio funcione. Daría la de su salario, señor presidente. En la última pregunta. Mire, sería mayo, muy probablemente ya va. Estábamos tratando de ver si se puede hacer esto en el marco de un movimiento general, pero no es solo de rebajas, hay inclusive ajustes que hay que hacer dependiendo de ciertas instituciones a la alza. Entonces seguramente en mayo ya tendremos el nuevo salario presidencial y se lo anunciaremos pronto. Muchísimas gracias por sus respuestas, señor presidente. Damos por finalizada esta ronda de preguntas. Despedimos entonces al señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, y también a la vicepresidenta Karin Herrera. A los medios de comunicación, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Les deseamos un excelente retorno a sus actividades. Distinguidos televidentes, les hemos llevado a ustedes en vivo y en directo la conferencia de prensa donde han respondido preguntas a los medios de comunicación el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta Karin Herrera. Ha sido un gusto compartir con ustedes y llevarles esta información importante hasta sus hogares. Continuamos con nuestra programación regular.